Después de tantos años manejando tráiler, uno termina creyendo que ya vio de todo. También se acostumbra a medirse por lo que aguanta: sueño, hambre, frío, jornadas largas, rutas pesadas y entregas encima del tiempo. Durante mucho tiempo yo pensé así. Creía que mientras más me exigiera, mejor chofer era. Esa idea fue la que casi me mete en algo muy serio una madrugada de mayo, cuando me tocó una ruta saliendo de Durango con dirección hacia la Sierra de Chihuahua. Aquella semana venía cargada de trabajo y quise sacar más vueltas de las que realmente podía sostener. Me fui con apenas unas horas de sueño encima, convencido de que todavía me alcanzaba el cuerpo. Un compadre que también anduvo muchos años en esto, Rogelio, me había enseñado a usar sales aromáticas para espantar el cansancio, y esa noche me estuve apoyando en eso más de lo que debía. Mi papá, Evaristo, siempre decía otra cosa: cuando el cuerpo pide freno, lo más inteligente es obedecer. Yo no le hice caso. Pasada la medianoche ya iba batallando para mantenerme despierto. Me ardían los ojos, sentía la cabeza pesada y varias veces tuve que sacudir el cuello para espantar el sueño. Aspiré un poco de esas sales y sí me levantaron, pero el efecto me duró menos de lo que esperaba. Como media hora después empecé a cabecear otra vez. El ruido de las llantas saliéndose un poco hacia la orilla me hizo reaccionar. Bajé la velocidad y busqué dónde detenerme, pero a los lados del camino no había acotamiento amplio, solo monte y árboles oscuros, cerrados, como pared. Al ir más despacio alcancé a ver algo tirado en medio de la carpeta. Era un vestido color morado. Lo rebasé sin entender qué hacía allí. Pensé que tal vez el cansancio ya me estaba jugando chueco, y hasta me tallé los ojos para asegurarme de que era real. Un poco más adelante vi unos zapatos. Aquello ya no me gustó nada. Seguí avanzando con el pecho tenso, tratando de encontrar un espacio donde estacionarme. Luego apareció más ropa, regada de un lado al otro, y entre ella había prendas que parecían de niños. Allí sí frené por completo y me quedé arriba del tráiler unos segundos, mirando por el parabrisas, esperando movimiento, esperando una señal de que todo eso tuviera sentido. No apareció nada. El camino estaba callado y el monte también. Agarré la cruz vieja que había sido de mi papá y me la apreté en la mano, más por costumbre que por otra cosa. Bajé a revisar, pero con muchísima cautela. El aire estaba helado y me despejó un poco. Cuando me acerqué al montón confirmé que sí. Había ropa de niño y de niña, como si alguien hubiera vaciado una maleta a media carretera. Miré hacia los árboles buscando alguna casa, un carro, una lámpara, cualquier cosa, pero la oscuridad se tragaba todo. Ya iba de regreso al tráiler cuando escuché un crujido a mi izquierda. Me detuve y traté de ubicarlo. Pasaron varios segundos sin nada. Luego sonó otro del lado contrario. Ahí supe que algo andaba mal. Me fui rápido hacia la puerta del conductor. Ya tenía una mano sobre la jaladera cuando se oyó el grito de un niño, agudo, desesperado, metido entre los árboles. Por dentro me quedé helado, aunque el cuerpo seguía listo para huir. Quise pensar con calma. No me iba a internar en el monte en plena madrugada detrás de un sonido, pero tampoco podía ignorar un grito así y marcharme como si nada. Antes de decidir, volvió a oírse el mismo grito, casi idéntico, demasiado idéntico. Allí hubo algo que me hizo dudar. Sonó como una grabación repetida, como si el llanto hubiera salido exactamente con la misma fuerza, la misma distancia y el mismo tono. Encendí el tráiler y lo giré un poco para aventar las luces hacia donde había escuchado el ruido. Los faros alcanzaron a meterse entre los árboles y alumbraron a varias personas. No las vi más que un instante, pero fue suficiente. Eran 3 o 4. Una sostenía una bocina grande. Otra se agachó detrás de un tronco apenas le pegó la luz. No alcancé a verles bien la cara, pero sí entendí lo que intentaban hacer. Querían que yo me bajara y me metiera al monte siguiendo ese supuesto llanto. Me quedé mirando hacia donde se habían escondido. Alcancé el teléfono para llamar a la policía, pero antes de terminar de marcar algo golpeó la caja del tráiler. Sonó duro, como piedra o fierro. Eso me bastó. Metí velocidad y me incorporé al camino.
Mientras arrancaba vi una silueta salir del lado derecho. Gritó algo que no entendí y aventó otro objeto. Esta vez sí alcanzó a pegar en el vidrio del lado del copiloto y lo estrelló. No me detuve en ningún punto del trayecto. Hice la entrega con la cabeza hecho un nudo y luego me quedé dormido como si me hubiera apagado. Cuando desperté, llamé a la policía y di la ubicación aproximada. Me dijeron que revisarían la zona y que me avisarían si encontraban algo, pero nunca supe nada más. Durante mucho tiempo me reproché haberme bajado a revisar la ropa. Luego pensaba en la otra posibilidad y tampoco me dejaba en paz. Si de verdad hubieran sido niños, ¿cómo me habría ido sabiendo que seguí de largo? Tal vez esa era justo la trampa, poner algo que nadie con conciencia pudiera ignorar. Lo que más me perturbó no fue el golpe ni el vidrio roto. Fue darme cuenta de que alguien había planeado con detalle la manera de sacar a un desconocido de su unidad, meterle prisa en la cabeza y jalarlo hacia la oscuridad. Cuando pasó esto, yo ya llevaba muchos años trabajando en carretera. Fue en 2017, durante una corrida nocturna por el desierto de Sonora, rumbo a Mexicali. Venía moviendo línea blanca, aunque la verdad ya ni recuerdo bien qué carga era. Lo que sí tengo grabado es la oscuridad de esa noche. Era de esas madrugadas donde todo se vuelve una sola mancha negra, y uno siente que los faros apenas alcanzan para no irse derecho hacia la nada. En ese tiempo las luces del tráiler ya pedían cambio desde hacía meses, pero por andar sacando viajes lo fui dejando. Cada rato tenía que forzar la vista para no perder la línea del camino. Varias veces pensé en orillarme hasta que aclarara, pero traía la cabeza llena de pendientes y necesitaba el dinero. Me repetía que no pasaba nada, que era puro tramo largo, casi recto, y que manejando con cuidado iba a llegar bien. Faltaba poco para que empezara a amanecer, cuando vi algo quieto más adelante, justo sobre la carretera. Al acercarme alcancé a distinguir un carro con las intermitentes prendidas. Frené con fuerza y el tráiler chilló feo antes de detenerse casi encima de él. Lo raro no era solo que estuviera atravesado sobre la doble línea. También estaba la puerta del copiloto abierta de par en par, como si alguien hubiera bajado con apuro y se hubiera perdido en la oscuridad. Eché reversa, acomodé el tráiler a un lado y me bajé. Al principio no sentía miedo, sentía curiosidad. Pensé que alguien se había quedado tirado y ocupaba ayuda. El aire estaba tibio, pesado, sin una sola corriente. Ni el monte se movía. Lo único que se escuchaba era el clic parejo de las intermitentes, una y otra vez, como si ese sonido se quedara suspendido en medio del desierto. Cuando me acerqué vi que era un sedán rojo, bastante nuevo. Me arrimé con cuidado, primero por la puerta abierta y luego rodeándolo. Revisé adelante, atrás y debajo de los asientos, por si alguien estaba agachado o acostado, pero el carro estaba completamente solo. Ahí empezó a cambiarme la sensación. Ya no era curiosidad, sino esa incomodidad que te avisa que algo no cuadra. Volteé varias veces hacia la oscuridad, tratando de distinguir si había alguien parado a la orilla del camino, pero con lo poco que alumbraban mis luces no alcanzaba a ver gran cosa. La llave seguía puesta en el encendido, aunque el motor estaba apagado. Todo dentro del carro se veía normal, demasiado normal para alguien que supuestamente lo había abandonado en plena madrugada. Fui hacia la cajuela y traté de abrirla. No se dio. Regresé, tomé la llave, la destrabé y aún así siguió igual, como si algo la mantuviera presionada desde adentro. Bajé el asiento trasero y metí la mano desde el interior. Así fue como vi unas bolsas negras apretadas y una cuerda jalada de una forma rara, manteniendo la cajuela forzada hacia abajo. Antes de tocar nada, volteé otra vez hacia la carretera. Seguía sin aparecer un solo carro, sin luces y sin otro ruido aparte del mío. Estaba por acercar la mano a una de las bolsas cuando sonó un disparo. Retumbó tan cerca que sentí el golpe en el pecho. Me pegué con el techo del carro del puro brinco. Aventé las llaves hacia el asiento y corrí al tráiler sin pensar. Mientras subía, escuché a un hombre gritándome desde la oscuridad. Me gritaba y otras cosas que no alcancé a entender, pero venía acercándose. Metí cambio como pude. El motor casi se me apagó por la desesperación, y por unos segundos pensé que hasta ahí había llegado. Cuando por fin el tráiler respondió, lo vi parado junto a la parte trasera del carro.
Era un tipo chaparro, ancho de hombros, con el pelo claro, casi cobrizo. Traía botas de hule, overol, una pala corta en una mano y un rifle viejo en la otra. Nos quedamos viendo unos segundos que a mí se me hicieron larguísimos. No tenía cara de borracho ni de loco. Traía una expresión rara, como de urgencia, como si de verdad quisiera que yo me quedara. Soltó la pala, levantó ambas manos y empezó a hacer señas para que frenara. Pero yo seguí porque no pensaba darle ni una sola oportunidad. Le pisé al tráiler más de lo debido. Por el espejo vi que corrió detrás de mí un momento y luego se regresó al carro. Pensé que con eso bastaba, que ya lo había dejado atrás. Pero unos minutos después, aparecieron unas luces acercándose con una velocidad que me heló la sangre. Era él. Venía pegándose cada vez más, pitándome como loco. Saqué el celular y marqué a la policía mientras manejaba. Apenas podía hablar. Sentía la garganta seca y las manos húmedas sobre el volante. El tipo se me cerró una vez y frenó, obligándome a bajar la velocidad. Yo ya me veía estampado cuando alcancé a ver una patrulla más adelante. El sedán se salió hacia un costado y se perdió entre la tierra y la oscuridad. Me detuve y le conté al oficial todo lo que acababa de pasar, pero el hombre prefirió tomarme declaración en lugar de ir detrás de él. Le insistí más de una vez que todavía podía alcanzarlo, que no llevaba tanta ventaja, pero no se movió. Me dijo que mandarían apoyo, que revisarían la zona y que luego me llamarían. Esa llamada nunca llegó. Hasta la fecha sigo pensando en qué traía dentro de esas bolsas, y en qué habría pasado si yo me quedo ahí un minuto más. Hay compañeros que dicen que seguro estaba deshaciéndose de un cuerpo. Otros creen que eran animales. Yo ya ni siquiera intento ponerle lógica. Lo único que sé es que cada vez que me toca cruzar un tramo solo por el desierto en la madrugada, todavía se me viene a la cabeza ese carro rojo atravesado en medio del camino, con la puerta abierta, esperándome. Entré a manejar tráiler bastante joven, más por necesidad que por gusto. Había dejado la universidad por asuntos personales y terminé en carretera mucho antes de lo que me imaginaba. Cuando me pasó esto apenas llevaba unos meses en mi primera empresa, todavía con esa costumbre de querer demostrar que podía aguantar lo mismo que los veteranos. Ese día ya traía una jornada pesada encima y aún así decidí aventarme otro recorrido largo para no atrasarme con las entregas. Venía de Puebla y me dirigía hacia Saltillo, manejando de noche para avanzar más rápido. Las primeras horas salieron bien. Casi no había tráfico y la carretera estaba libre. El problema vino a medio camino, cuando quise agarrar una bebida energética y me di cuenta de que el refrigerador del tráiler estaba vacío. Se me había olvidado surtirme después del viaje anterior. Parece poca cosa, pero cuando traes el cuerpo molido y sabes que todavía faltan varias horas, una tontería así te desespera más de la cuenta. Yo odio detenerme cuando ya vengo embalado, porque cada parada me rompe el ritmo y me deja todavía más cansado. Busqué en el mapa el primer lugar donde pudiera comprar algo y me salí en una estación que aparecía cerca del camino. Ya hasta que me metí vi que aquello no parecía una estación como tal, sino una gasolinera vieja con una tienda medio adaptada, como si el lugar hubiera quedado abandonado y alguien hubiera querido revivirlo sin lograrlo. Más adelante vi otra tienda con luces, así que pensé que, si la primera no servía, seguiría de largo y ya. Me bajé y caminé hacia la puerta de la primera. Yo esperaba encontrarla abierta o cerrada con candado. Lo que no esperaba era empujarla y toparme con un local completamente oscuro. No había luz, música, ventiladores ni nadie atendiendo. Me quedé un momento parado, tratando de acostumbrar la vista. Ya iba a salirme cuando noté un resplandor muy tenue viniendo del fondo. Seguí ese brillo hasta un cuartito trasero y allí encontré un refrigerador conectado. Lo abrí pensando que mínimo habría una botella olvidada. No tenía absolutamente nada dentro y ni siquiera conservaba las repisas. Estaba vacío por dentro, como si alguien lo hubiera desarmado y vuelto a dejar allí nomás para aparentar. Cerré la puerta y casi al mismo tiempo escuché un golpe seco en la parte principal del local, como si algo hubiera caído al piso. Me quedé quieto, escuchando. El corazón empezó a latirme más fuerte. Esperé unos segundos, salí despacio y recorrí con la mirada los pasillos oscuros, pero no alcancé a ver a nadie. No tenía ganas de ponerme a averiguar qué estaba pasando ahí. Me di la vuelta, salí de esa tienda y fui casi trotando a la otra, la que sí se veía abierta. Compré una lata, pagué rápido y regresé al tráiler con esa sensación desagradable de que algo no estaba bien.
Antes de subir, volteé una última vez a la tienda abandonada y sentí un escalofrío. La puerta estaba abierta otra vez. Yo tenía clarísimo que al salir la había empujado hasta cerrarla. Arranqué y me reincorporé a la carretera. A los pocos minutos la cafeína me empezó a levantar y quise convencerme de que todo tenía explicación, que seguro había alguien viviendo ahí adentro o algo parecido. Ya iba algo más despierto cuando empecé a notar movimiento detrás de mí. Traía una cortina gruesa en la parte trasera de la cabina, y esa cortina comenzó a moverse sola. Primero fue algo leve, como un roce. Después el movimiento se volvió más claro, como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Se me empaparon las manos. Yo no llevaba ningún arma ni nada con qué defenderme. Traté de no hacer movimientos bruscos y, con el celular apoyado abajo del volante, busqué la comandancia más cercana. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Cada segundo imaginaba una mano saliendo por detrás de mi asiento, alguien brincándome encima o jalándome del cuello mientras yo iba manejando. No quería voltear del todo porque me daba miedo confirmar lo que ya sospechaba. Cuando por fin llegué a la estación, estacioné el tráiler casi sobre la entrada y me bajé como alma que lleva el diablo. Los policías salieron rápido al verme tan alterado. Les expliqué a medias lo que pasaba y rodearon la unidad. Uno de ellos abrió la parte trasera de la cabina, y lo que sacaron de ahí se me quedó grabado. Eran 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos con aspecto de andar viviendo en la calle. Traían cobijas mugrosas encima, ropa hecha pedazos y una mirada que no se me olvida. Uno de los hombres cargaba 2 navajas. No dijeron nada mientras los esposaban, y tampoco intentaron explicarse. Solo me miraban con una frialdad horrible, como si les hubiera arruinado algo importante. Los policías me hicieron preguntas, revisaron la unidad y se los llevaron, pero nadie me explicó nunca cómo se habían metido, ni en qué tramo se habían subido. Yo hice cuentas muchas veces, y sigo creyendo que se metieron mientras yo andaba dentro de aquella tienda oscura. Todavía me acuerdo de la lata de bebida energética intacta en el portavasos, cerrada, como prueba de que todo ese susto empezó por haber querido comprar algo para no quedarme dormido. Uno sale a carretera pensando que lo peor es el cansancio o un choque. Luego aprende que hay cosas más torcidas, más silenciosas, y que a veces se te trepan al viaje sin que te des cuenta, hasta que ya las traes respirándote en la nuca.